Hoy vamos a sumergirnos en un concepto que es, sin duda, una de las piedras angulares de la fisicoquímica, la energía libre de Gibbs. Pensemos en ella como la herramienta definitiva que nos permite predecir si una reacción química va a ocurrir por sí sola. Es, en esencia, fundamental para la química y para toda la ingeniería de procesos. Para entenderlo bien, vamos a seguir una hoja de ruta clara. Empezaremos con el gran reto de la espontaneidad en termodinámica. Luego veremos de dónde sale exactamente la energía de Gibbs. A continuación definiremos el criterio clave basado en su variación, el famoso delta G. También la pondremos cara a cara con la energía de Helmholtz para ver sus diferencias y por supuesto terminaremos viendo cómo se aplica en la práctica. Bien, pues empecemos por el principio. La pregunta del millón en química. ¿Cómo sabemos si un proceso va a suceder sin que tengamos que forzarlo, sin meter energía desde fuera? Y es que dar con la respuesta a esta pregunta es crucial. No solo para la química como ciencia, sino para toda la ingeniería. Si entendemos esto, podemos diseñar y controlar procesos, desde crear un fármaco hasta generar energía de forma eficiente. La respuesta última nos la da la segunda ley de la termodinámica. Lo que viene a decir es que para que algo ocurra de forma espontánea, la entropía total del universo tiene que aumentar. La entropía, recordemos, es esa medida de la dispersión de la energía, del desorden, por así decirlo, así que o aumenta o, en el mejor de los casos, en un proceso idealmente reversible, se queda como está. Claro, aquí nos topamos con un problema, y es un problema mayúsculo. En la práctica es absolutamente imposible medir el cambio de entropía de todo el universo para cada reacción que hacemos en el laboratorio. Esto nos obliga sí o sí a buscar un criterio que podamos usar fijándonos solo en las propiedades de nuestro sistema, de lo que tenemos entre manos. Y eso es justo lo que vamos a ver ahora. Cómo se las ingenió la termodinámica para pasar de una ley universal a una herramienta súper práctica que solo necesita datos de nuestro sistema. El truco está en pensar en las condiciones más habituales de trabajo, temperatura y presión constantes. Si mantenemos eso fijo, resulta que el cambio de entropía de los alrededores está directamente relacionado con el calor que absorbe o libera nuestro sistema, es decir, con su cambio de entalpía. Y una vez que tenemos esa relación, es cuestión de sustituir y reorganizar un poco la fórmula. Al final, lo que conseguimos es una nueva expresión que ya solo depende de variables de nuestro sistema. Y de todo este desarrollo matemático emerge una nueva y elegantísima función de estado. La energía libre de Gibbs, que representamos con la letra G. El cambio en esta función, el delta G, que es igual a delta H menos T por delta S, se convierte en nuestro nuevo y flamante criterio de espontaneidad. Si un proceso ocurre a temperatura y presión constantes, será espontáneo si su delta G es negativo o, en el límite, cero. Así que esta nueva función nos da una regla clarísima, sin ambigüedades, para saber si una reacción va a tirar para adelante o no, siempre que estemos a temperatura y presión constantes. Las reglas del juego son muy sencillas. Si el delta G es negativo, el proceso es espontáneo y lo llamamos exergónico. Si el delta G es positivo, el proceso no es espontáneo en esa dirección y lo llamamos endergónico. ¿Y qué pasa si el delta G es exactamente cero? Pues que el sistema ha llegado a un punto muerto, está en equilibrio. Ojo, es importante saber que la energía de Gibbs no está sola en esto de los potenciales termodinámicos. Tiene una función hermana, por así decirlo, la energía de Helmholtz, que se usa en otro tipo de condiciones experimentales. La gran diferencia entre las dos está en qué es lo que mantenemos constante. La de Gibbs es la reina cuando la presión y la temperatura no cambian, que es lo típico en sistemas abiertos en un laboratorio normal. La de Helmholtz, en cambio, es la que manda cuando lo que se mantiene constante son el volumen y la temperatura. Pensemos, por ejemplo, en una reacción dentro de un reactor de acero rígido y cerrado. Al final, ambas son dos caras de la misma moneda, la segunda ley. Y ahora vamos a lo interesante. Vamos a ver cómo funciona todo este formalismo con una reacción química que todo el mundo conoce. Vamos a calcular si la formación de agua líquida a partir de hidrógeno y oxígeno en gas es espontánea en condiciones estándar. Un clásico. Para ello, simplemente necesitamos los datos termodinámicos estándar que se encuentran tabulados. Tenemos el cambio de entalpía y el cambio de entropía para esta reacción. Con estos dos valores, ya podemos aplicar la ecuación que hemos definido y calcular el cambio de energía libre de Gibbs. Hacemos los cálculos, y el resultado que obtenemos para el cambio de energía libre de Gibbs es de menos 56,69 kilojulios por mol. Y aquí está la clave, el signo. Como el valor de delta G es negativo, esto nos confirma sin lugar a dudas que la reacción en estas condiciones estándar es espontánea. Termodinámicamente, el proceso es favorable y ocurrirá por sí solo. En definitiva, y como conclusión, la energía libre de Gibbs es una genialidad. Consigue unir en un solo parámetro las dos grandes fuerzas que gobiernan las reacciones, la entalpía y la entropía.
para darnos un veredicto claro sobre si un proceso es viable o no a temperatura y presión constantes. Y para terminar, una última reflexión que se deriva de la propia fórmula. Si nos fijamos, hay un término, el TDS, que depende directamente de la temperatura. Esto abre una puerta muy interesante y nos deja con una pregunta en el aire. ¿En qué situaciones es precisamente la temperatura el factor que inclina la balanza, el que decide si el ΔG es positivo o negativo y por tanto el que dicta la dirección que tomará una reacción química?